Y él es un predicador que se está levantando, él es un predicador que se está levantando, él está en la escuela de predicadores y, y el pastor Nico está muy contento por su vida, está muy contento por su vida, todos estamos contentos por su vida, así que extiende su mano y ayúdeme a orar por él y vamos a orar por él. Amado Dios, gracias por la vida de César, Señor, gracias por su vida, gracias porque tú lo has levantado, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que tú les des las fuerzas y la sabiduría, Señor, para seguir avanzando, Señor, en lo que tú quieres para Él, para su propósito, Señor, y para todo lo que tú tienes para Él planeado, Señor. Gracias, bendigo su vida, bendecimos su vida y te damos gracias, Señor, por su vida. En el nombre de Jesús, amén. Del otro aplauso. Pues buenos días. Para mí siempre es un gran placer estar aquí enfrente. Este, Todo esto es gracias a Dios. Si fuera por mí, por mis decisiones y todo esto, creo que estaría en una situación completamente diferente. Pero Dios ha querido que esté acá el día de hoy con todos ustedes celebrando el Día del Padre. Y principalmente, pues yo que quisiera darle gracias a mi Padre Celestial, porque Él ha puesto el querer como el hacer. Eh, yo en algún tiempo estuve completamente perdido y del otro lado de la moneda completamente. Y yo no me puedo, yo no, nunca imaginaría que iba a estar aquí al frente con toda esta gente bonita de presencia de Dios. Pues bueno, permítanme orar para comenzar con este tema. Padre Santo, en esta mañana te agradecemos, Señor, por tu gran bondad y tu misericordia. Gracias, Padre Santo, porque todo es de ti y para ti, Señor. Gracias porque has puesto el querer como el hacer y nos has bendecido, Señor, día con día, con vida, con salud, Padre Santo. A lo mejor no estamos en la situación que nosotros quisiéramos, pero sabemos, Señor, que estamos en donde tú quieres que estemos. Te pedimos, Padre Santo, que en este momento sea tu Santo Espíritu hablando de este siervo, Señor. Que seas tú y solamente tú, Padre Santo, hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, quitando todo aquello que el enemigo quiera poner o que nuestras mentes quieran poner para evitar, Padre Santo, que escuchemos tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que envíes a tu Santo Espíritu a incomodarnos, a inquietarnos y ayudarnos, Padre Santo, a hacer tu bendita y santa voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues el día de hoy vamos a comenzar con una serie que estaremos viendo y hablaremos de la fe. Creo que es un tema o una palabra que hemos escuchado demasiado dentro de la iglesia y aún fuera de ella. Yo, he- yo tengo familia que en el Estado de México que es muy católica y ellos también tienen este concepto de la fe. Pero a veces creo que no comprendemos la magnitud de lo que es la fe en nuestras vidas. El día de hoy no vamos a estar hablando de una palabra religiosa o una frase bonita. Tampoco vamos a estar hablando solamente de motivación personal o emocional. Estamos hablando de una fuerza espiritual. Una fuerza espiritual que ha sostenido hombres y mujeres de Dios en medio de hornos de fuego, en mares cerrados, gigantes, cárceles, persecuciones, enfermedades, pérdidas y temporadas imposibles. Y bueno, la fe es una de las realidades más profundas de la Biblia. La teología, la filosofía y de la experiencia humana. Pero aquí la pregunta es, ¿de dónde viene la fe? ¿Nace de mí? ¿Proviene de Dios? ¿Es el pensamiento positivo? ¿Cómo podemos medirla? ¿Dónde se guarda? Bueno, yo creo que se guarda acá. Porque mientras más confío en Dios, este, pues podemos ver que nos podemos hacer esta pregunta: ¿cómo puedo medir mi fe? Porque dice la Biblia que si tenemos la fe del tamaño de un grano de mostaza, podemos mover una montaña. Pero hay veces que nuestra fe no nos alcanza para moverla, entonces puede que sea más chiquita. Entonces vamos a entrar de lleno a este tema. Dice, hemos visto que hay mucha gente que presume de tener mucha fe,
Pero cuando vienen las dificultades, las enfermedades, se descubre que solamente era optimismo. Cuando hay pérdida, se revela que solamente era una costumbre religiosa. Porque cuando viene la prueba, se revela en dónde está puesta nuestra confianza verdaderamente. Yo creo que todos hemos pasado por esas situaciones donde todo nos rebasa. Hemos tenido esas semanas que decimos, Dios, ya que llegue el viernes, porque yo pensé que era una exageración cuando los adultos decían, es que si no es una cosa es otra. Hoy confirmo que efectivamente es así. Hay veces que si no es una cosa es otra. Bueno, les voy a platicar un poquito de mi semana. Esta semana fue muy interesante para mí. Yo trabajo de repartidor. Yo ando en una bicicleta porque me gusta hacer deporte. Porque me lo recomendó el doctor, sinceramente. Y yo trabajo en una bicicletita. Y esta semana que pasó, se me ponchó la llanta, se me dobló el rin, me caí. Y yo sí decía, Dios, ¿qué está pasando? Yo no comprendía qué es lo que estaba pasando. Y yo sí decía, pues Dios, ya quítame de tu lista de los mejores guerreros, te juro que no aguanto. Pero, pero mi confianza siempre estuvo puesta en Dios, a pesar de todo esto, porque de toda la semana salía y algo me pasaba, y salía y algo me pasaba, y yo creo que si mi fe no hubiera estado puesta en Dios, el día de hoy yo no estuviera aquí. Yo no estuviera aquí el día de hoy porque pues yo hubiera dicho, no, pues ¿para qué? ¿Para qué voy a ir a poner una cara de que todo está bien cuando las cosas en mi vida habían estado un poco complicadas? Pero bueno, la fe verdadera no se demuestra en el canto, se prueba en el valle. No se prueba cuando todo está bien, se demuestra cuando no hay evidencia visible. ¿A cuántos nos han dicho? Es que tú vas a ser un predicador, tú vas a ser profeta a las naciones, tú vas a ser líder de congregaciones, y nosotros nos quedamos de, pues, si me da vergüenza hablar en público, me da, me da pena todavía tiemblo cuando estoy al frente, no me vaya a equivocar. No se prueba cuando la puerta está abierta, se prueba cuando Dios te dice camina, aún cuando no veas el destino. Y vamos a ver unos puntos bastante interesantes. Yo al momento que estaba estudiando este tema, la verdad me habló Dios demasiado, porque me di cuenta que había momentos en los que sí ponía mi confianza completamente en Dios, pero de pronto las ponía en mis fuerzas, y nuestras fuerzas se agotan tarde o temprano. Entonces, la fe no es imaginación, es convicción espiritual. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Este versículo está en Hebreos 11:1. Dice otra versión que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es negar la realidad, no es decir que no duele cuando realmente sí nos está doliendo, no es pretender que no hay problema cuando sí los hay, no es maquillar la crisis con pensamientos positivos. La fe bíblica es una convicción interior producido por una verdad superior. Entonces, la fe mira los hechos, pero no se arrodilla ante ellos. Porque cuántas veces nos han pasado o hemos tenido pérdidas, sobre todo los que hemos perdido a un abuelo, una persona cercana. Y hay veces que esta persona era la que sostenía toda la familia. Entonces llegamos y vamos a decir, es que la familia se va a desintegrar. Ya valió chetos esto. Entonces tenemos que tener en cuenta que Dios tiene el poder de hacer las cosas diferentes de como nosotros las podemos llegar a percibir. Dice, reconoce el diagnóstico, pero no lo vuelve su Dios. Cuando a mí me diagnosticaron diabetes, el doctor fue demasiado directo. Él me dice, es que mira, si tú no te cuidas vas a empezar a perder la vista y te vas a quedar ciego. Se te va a infectar un pie y te lo van a mochar. Y fue demasiado directo.
Entonces yo creo que a muchas veces, y yo sobre todo lo he visto con personas que han desarrollado cáncer, que les dan el diagnóstico y se derrumban por completo. Hay personas que se dejan ganar por la enfermedad porque pusieron más su confianza en un diagnóstico médico que en Dios que los puede sanar. Entonces, el día de hoy, esta es la invitación, que empecemos a analizar nuestro corazón de verdaderamente dónde está puesta nuestra confianza. Porque hay veces que le damos o creemos mucho más en el problema que en Dios que puede solucionar el problema. Reconoce la crisis, pero no permite que ésta tenga la última palabra. Reconoce la tormenta, pero recuerda que Cristo va en la barca, porque siempre, siempre que nosotros tengamos nuestra fe puesta en Dios, todo va a mejorar. Dice la palabra que a los que somos llamados, todo nos obra para bien. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la fe dice, lo que veo es real, pero no es el final. Lo que siento es fuerte, pero no soberano. Lo que estoy viviendo duele, pero Dios todavía no ha terminado conmigo. Porque durante los procesos sí podemos, a veces, y tenemos el ejemplo claro en la Biblia para no poner ejemplo de nadie, tenemos a Job, que él a pesar de que tenía su fe puesta en Dios y que fue una persona que defendió su creencia, aún delante de su esposa, aún delante de sus amigos, llegó el momento en el que en sus fuerzas sí pensó en rendirse. Él dijo, Dios, pues mejor no hubiera nacido, de haber sabido que todo esto me iba a pasar, ¿para qué nazco, no? Entonces, tenemos que empezar a tener en cuenta que si nosotros estamos pasando por una temporada difícil, Dios la va a utilizar en un futuro para poder bendecir a muchas más personas. Decíamos con mi hermano que las heridas que nosotros tenemos, las cicatrices que quedan en nosotros, van a ayudar en un futuro a personas que están pasando por la misma situación. Muchas veces nosotros no entendemos, es que ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tengo que pasar por una crisis si soy el hijo del dueño del oro y la plata? El que creó el cielo y la tierra es mi Padre. Y a veces no tenemos que andar rentando y todas estas situaciones complicadas. Pero no sabemos en qué momento Dios va a traer a alguna persona que esté pasando por la misma situación. Y nosotros vamos a poder decirle, confía en Dios, sí se puede salir de ese problema, sí se puede salir de esta situación por muy difícil que parezca. Dice, la fe no vive basada solamente en lo que mis ojos ven, la fe vive basada en lo que Dios ha dicho. Dios, tú dijiste que fuera y que me ayudarías. No veo mucho, pero espero en ti. Vamos a 2 de Corintios 5:7. Dice, porque por fe andamos y no por vista. Es un pasaje bastante corto, pero en la palabra de Dios dice, no dice por fe sentimos, dice por fe andamos, por fe caminamos, por fe avanzamos. La fe no es solo una emoción que se siente, la fe es lo que nos da dirección. Yo escuchaba a un psicólogo hace unos días que decía que si quieres que una persona comience a hacer ejercicio, comience a leer, comience a prepararse, tienes que darle un propósito. Porque, por ejemplo, nosotros, hay veces que yo, en lo personal, me levanto y digo, el día de hoy sí me voy a poner a hacer más ejercicio para estar más en forma. Y empiezo a hacer lagartijas y digo, voy a tomar agua. Y me voy a tomar agua y ya va el silloncito ahí. Y digo, un descansito me lo merezco y ya valió. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía no tengo bien claro qué es lo que quiero lograr. Cuando empecé a trabajar en la bicicleta,
pues dije, sí, el doctor me dijo que hiciera ejercicio y puedo evitar muchas enfermedades a través de esto. Y cuando tuve ese propósito en mente, ya no se me hizo tan difícil el estar pedaleando todo el día, el que a veces me mandan hasta Santa María y tengo que subir en una bicicletita. Este, pero tengo el propósito de que en primera es por mi salud y en segunda es mi trabajo. Yo creo que si ya no subo, pues no me pagan el viaje y me lo cobran. Pero debemos de empezar a ver esto, que Dios tiene un plan detrás de todo esto. Por fe, la fe no es solo una emoción. Entonces, la fe es el motor que te hace salir de lo que eres hoy para ser alguien el día de mañana. Dice, en la obediencia está tu crecimiento. Muchas veces buscamos sentir fe antes de obedecer. La verdadera fe crece mientras obedecemos. Y yo creo que todos, y sobre todo los que ya tenemos un poco más de tiempo en los caminos de Dios, hay veces que nosotros le pedimos confirmación a Dios. Dios nos dice, Daniel, ve a Campo Nubes, planta una iglesia. Y, y así de, pero Dios, es que allá no hay ni dónde. Pero ve, yo te voy a respaldar. Y así de, no, está re lejos. Entonces muchas veces nos quedamos en las circunstancias. Muchas veces queremos que Dios nos dé la revelación exactamente dónde la vamos a poner, cuántas personas van a ir, cómo se llaman para recibirlos por su nombre a cada uno cuando lleguen. Y creemos que va a ser fácil. O creemos que Dios nos va a revelar tal cual como si fuera una película, todo lo que quiere que hagamos. Pero hay veces que Dios solamente nos dice, muévete, muévete y haz esto. Por ejemplo, cuando yo empecé a predicar, pues a mí sí se me iban mucho las cabras, todavía. Pero yo sí decía, Dios, es que una persona como yo, una persona que anduvo tanto tiempo en el mundo, una persona que a lo mejor en ese tiempo tenía contaminada todavía mi mente, ¿cómo te voy a servir así? Pero he escuchado, y a lo mejor en algún momento lo llegaron a escuchar, que una iglesia no es un lugar donde viene gente perfecta. Una iglesia es un hospital de corazones rotos. Por eso muchas veces nos ponemos a ver, y es que el hermano de aquí de al lado como que todavía huele a que se echó un trago antes de venir. Y aquel huele a cigarro. Y muchas veces creemos que en la iglesia vamos a encontrar pura gente perfecta, que nos vamos a encontrar con un Dante Gebel de un lado, con un Juan Speaker del otro, con el pastor Nicolás enfrente de nosotros. Y no, realmente en muchas iglesias habemos un montón de gente que somos todavía imperfectas, porque yo todavía me enojo cuando se me cierra un carro. Ya no le digo lo que pienso, pero lo pienso. Ya no soy deshonesto, pero de repente me pasa por la mente la de, y si le cancelas el pedido y te dejas de la comida, ya almorzaste bien. Pero tengo que empezar a avanzar, a pesar de las imposibilidades que yo puedo ver. Entonces, muchas veces buscamos sentir la fe antes de obedecer, pero la verdadera fe crece mientras obedecemos. Tenemos el ejemplo de Noé. Él nunca había visto llover como lo vemos el día de hoy. Y Dios le dijo, construye una barca, tantas dimensiones, de tal material, y la vas a revestir de esto para que no se hunda. Y yo creo que Noé tenía muchas dudas en ese momento, pero él solamente lo que hizo fue obedecer. Y lo que logró fue salvarse él, su familia y a los animales que Dios quería salvar en ese momento. Tenemos el caso de Abraham. Abraham cuando salió de su tierra, y yo creo que cuando dio el primer paso y vio hacia el horizonte, vio un desierto bien grandote. Y luego en ese momento no había ni GPS para decir, a ver si voy por el camino correcto. Porque Dios le dijo, ve a donde yo te diré que vayas.
Entonces muchas veces nos toca hacer de esta manera. Decir, ¿sabes qué, Dios? Yo creo y yo confío en lo que tú estás haciendo. Moisés tenía un gran mar enfrente antes de levantar la vara. David, yo, yo me pongo a veces cuando leo esta historia de David, me pongo en su lugar, que era un señor bien grandote y que estaba bien fuertote. Y como David dijo, no, yo sí puedo con ese. O sea, la fe que él tenía, la convicción de que Dios lo iba a estar respaldando, era más grande que ese gigante. Porque yo no lo hubiera hecho, a mí se me pone luego motociclistas que se me cierran y digo, no, no está tan grandote, pero sí me viene pegando. Entonces, tenemos que aprender a confiar en Dios, porque si Dios nos mandó a hacer algo, Dios nos va a respaldar. Dice, pero cada uno de ellos creyeron, obedecieron y vieron a Dios obrando poderosamente. La fe comienza en Dios. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Aquí encontramos una poderosa verdad. La salvación no viene con nuestro esfuerzo, porque como ya se los había comentado, muchas veces nosotros vivimos en una sociedad bien corrompida, que hay veces que cosas que son pecado no nos lo parecen a nuestros ojos. Hay situaciones que no son del agrado de Dios, pero que sí son de nuestro agrado. Entonces la salvación no es por lo que nosotros podamos hacer, pensar o decir. Es algo que Dios nos ha dado. Dios es la fuente inicial de la salvación, pues la gracia es un regalo, ese regalo inmerecido. La revelación, la convicción y la oportunidad de creer vienen de Dios mismo. A todos los que estamos el día de hoy, se nos presentan siempre cuando tenemos que venir a la iglesia, las dos opciones. ¿Realmente me levanto, me preparo, me arreglo y voy a la iglesia o me quedo en mi casa? Cómodo, al cabo que lo transmiten por Facebook. Podríamos tomar cualquiera decisión, pero Dios toma en cuenta el esfuerzo que nosotros estamos haciendo para poder obrar en nosotros. Entonces, nadie despierta espiritualmente por accidente. Nadie busca a Dios si Él no le llama primero. Nadie corre hacia Cristo si el Padre no lo está atrayendo en su corazón. Jesús dijo en Juan 6:44, si gustan anotarlo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esto significa que la fe no empieza con nuestro orgullo, no empieza en nosotros. Porque muchas veces decimos, es que yo tuve un encuentro con Dios, le busqué y lo encontré. No, porque no hay nada que nosotros podamos hacer. La verdad es mucho más profunda. Dios nos buscó aun cuando nosotros no lo buscábamos a Él. Dios nos habló cuando nosotros no lo escuchábamos o no queríamos escucharlo. Y nos amó aun cuando estábamos perdidos. La fe comienza cuando Dios interrumpe nuestra oscuridad con su luz admirable. Por eso nadie podemos gloriarnos, nadie de los que estamos aquí podemos decir, yo soy salvo porque fui más inteligente o porque yo sí entendí. Voy a usar el ejemplo de los que hemos estado en un centro de rehabilitación. Muchas veces de tantas prédicas, juntas o lo que sea que nos dan, hay veces que un rayito de luz nos pasa por la mente y llegan nuestras familias y les decimos, ma, ya entendí lo que yo estaba haciendo mal, te juro que si me sacas hoy ya voy a cambiar y voy a ser una persona diferente. A mí me pasó. Yo se lo dije a mi familia y se la pegué, les vendí la historia. Pero al final de todo, ese rayito de luz que había pasado por mi mente, que yo había dicho que ya había entendido, se me olvidó con el tiempo. ¿Por qué? Porque ya estaba cachetoncito, ya tenía más fuerzas, ya me sentía bien
Y yo creía que ese iba a ser todo el tiempo, pero no había curado todas aquellas heridas que me llevaban en ese momento al alcoholismo. Entonces, tenemos que aprender a confiar o poner nuestra confianza en Dios. Si hoy puedes creer, es porque Dios tuvo misericordia. Si el día de hoy estamos en este lugar, es porque Dios en su momento nos atrajo. Si aún no te has rendido ante las situaciones del día a día, es porque Dios te ha sostenido. Y si todavía sientes hambre espiritual, si todavía vienes a la iglesia con la esperanza de que Dios te hable, de que Dios te muestre algo diferente, que te muestre un poco más de su amor, es porque Dios sigue trabajando dentro de ti. Entonces tenemos que tener todo esto en mente. La fe es la respuesta, pero Dios es el que tiene la primera palabra. Aquí hay algo bien interesante y es bastante fuerte. Dios llama a todos, pero el hombre puede resistirse. Y aquí puede surgir la siguiente pregunta. Si nadie puede venir a Dios a menos de que Él lo atraiga, ¿qué pasa con las personas que aún no se acercan a Dios? Porque todos conocemos a aquella persona que continuamente los invitamos a la iglesia, que les hemos predicado del Evangelio, que les hemos mostrado las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero estas personas siguen indiferentes, que pareciera que nada los puede conmover en su corazón. Yo he conocido personas que han visto milagros de Dios, que Dios ha obrado milagros que ni siquiera en personas de la iglesia han pasado, y que a pesar de todo, a pesar de haber recibido un regalo de parte de Dios, un milagro tan grande, solamente siguieron con su vida como si nada hubiera pasado. Hay un caso de una señora que mi mamá, ella ora mucho por esta señora. Y esta señora no podía tener hijos. Ella quería tener un niño porque nada más había tenido a una muchacha, que el día de hoy es muchacha. Y no podía tener hijos. Y ya le habían dado el diagnóstico que pues ella ya no iba a poder tener hijos. Y mi mamá empezó a orar por ella. Y oraba por ella, oraba por ella. Y un día de pronto quedó embarazada y tuvo el niño que tanto deseaba. Y sí se emocionó y dijo, gloria a Dios, gracias señora Olga por orar por mí, por estar intercediendo, por pedir por mi sanidad y todo esto. Pero solamente duró un momento, en el momento que estaba embarazada y tuvo al niño. Después de que nació el niño, casi como que no conocía a mi mamá, como si nada hubiera pasado y sobre todo, siguió con su vida normal, tal cual, no va ni una ni a otra iglesia. En diciembre a veces por la zona donde vive, que hacen posadas, pues sí recibe a los santitos y todo esto, pero ella siguió con su vida como si nada. Y a veces llegamos a ver personas, o fuimos en algún momento estas personas, que Dios nos llamaba de una manera, de otra manera, nos revelaba cosas, pero nosotros seguíamos con nuestra vida como si nada. La Biblia enseña dos verdades al mismo tiempo. Primero, nadie puede venir a Dios sin que Dios mismo lo atraiga. Y segundo, Dios nos llama a todos al arrepentimiento. Vamos a leer 2 de Pedro 3:9. ¿Me avisan cuando estén por ahí? Dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, a Dios todos nos ha dado la oportunidad, la posibilidad de arrepentirnos de nuestros malos caminos. Algunos la agarramos más rápido, otros tardan un poquito más, pero la puerta está abierta al arrepentimiento para todo mundo. Aún la peor persona que se puedan llegar a imaginar, que
en la colonia siempre hay uno que anda metido en cosas ilegales y que vive como si no hubiera mañana. Aún esta persona tiene la oportunidad de arrepentirse. Y Dios posiblemente ya le dio bastantes oportunidades y le va a seguir dando, porque Él no quiere que se pierda. Él quiere que cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, tenga la posibilidad de irse y adorar por la eternidad al Padre. Pero muchas veces nosotros somos quienes nos resistimos. Vamos a primera de Timoteo 2, 3 y 4. Si usted ya llegó, permítame tantito, yo todavía no. Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Aquí está. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Dios quiere salvar a toda la humanidad. Si por Él fuera, o si sus planes, si nosotros no nos hubiéramos salido del plan, realmente estaríamos el día de hoy en el Edén, viviendo de una vida mucho más agradable, sin tanto sufrimiento, donde podríamos tener una eternidad frente a frente con Él. Pero el día de hoy, como las cosas no fueron de esa manera, porque a una señora que se llama Eva, que se le ocurrió así comer del fruto, y luego le ofreció a Adán, y Adán dijo, pues si tú comiste y no te pasó nada, pues ahí voy yo también, ¿no? Pero Dios nos pone la oportunidad de arrepentirnos día con día. Quiere que seamos salvos. Entonces, y que vengamos al conocimiento de la verdad, que es Jesucristo nuestro Señor. Dice en Juan 12:32, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Dios nos llama, nos atrae y nos convence. Dios toca la puerta y nos envió su palabra. Nos envió una predicación, una crisis, la pérdida y a una madre orando. Y yo creo que muchos de nosotros somos productos de eso, en lo especial yo. Mi madre se aventó un proceso de que yo empecé en el alcoholismo y fue creciendo el problema de por lo menos 16 años. 16 años que no paraba de orar por su hijo que estaba perdido, el descarriado. Y digo, no me puedo imaginar todo lo que esta madre sufrió para poder ver a su hijo el día de hoy aquí al frente. Pero yo creo que ella tiene una gran satisfacción, porque el día de hoy sí estoy aquí al frente. Y todo esto gracias a Dios, porque Él usó lo que tenía que usar. Me permitió que yo anduviera vagando por las calles, que yo anduviera en lugares peligrosos, arriesgando aún mi vida, para poder estar el día de hoy aquí y poderles decir que Dios tiene la solución para ese problema. Porque yo por mis fuerzas, por mi voluntad, nunca pude regresar al camino, porque había algo que me acosaba dentro de mí. Había algo que me decía, no eres digno, tú no puedes predicar, ¿qué vas a andar haciendo allá al frente? Mira, los que están ahí al frente casi flotan de los santos que son, como el hermano Pablo que se para aquí ya, nada, las alitas le faltan. Y yo decía, yo me comparaba, pero el día de hoy podemos ver que el que pone el querer como el hacer es Dios a través del Espíritu Santo. Hay algo que se llama libre albedrío y lo tenemos bien mal interpretado en estos tiempos. Yo he visto un video de un muchacho que anda en una moto y dice libre albedrío y se pone a hacer puras locuras.
A veces creo que es como un repartidor en motocicleta y se baja y se pone a ayudarle a los bultos de cemento a un albañil y se pone y le juega carreritas al tren y todo esto. Y tenemos ese concepto de que el libre albedrío es poder hacer de nuestra vida lo que queramos sin importar las consecuencias. Y no es así. Es lo que llamamos libre albedrío. Es la libertad de amar a Dios o amar al mundo y sus deleites. Y esto es bastante fuerte porque, bueno, el día de hoy los invito a hacer un autoanálisis. ¿Qué es aquello que realmente estamos siguiendo el día de hoy? Yo sé que aquí, mis hermanos aquí presentes, todos van por un buen camino. Pero podemos llevar este mensaje a aquel que no está en un buen camino. Decirle, Jesucristo te está llamando. Jesucristo quiere darte salvación. Solamente necesitamos primero creérnosla para poder enseñarle a otros a creer. Porque al final de todo, esa es la intención de todo esto. La intención de que nosotros nos paremos aquí al frente a hablar como pericos de vez en cuando. No es solamente entretenerlos o quitarles parte de su domingo, sino es enseñarles verdades que vienen de Dios y que son para nuestro beneficio. Dice Hechos 7:51: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resistir siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aquí le está hablando al pueblo de Israel. Y podemos ver cómo se ha pasado de generación en generación la rebeldía hasta el punto de que aún los apóstoles tuvieron que regañarlos en su momento. Así como los mismos judíos en algún momento se rebelaban en contra de Dios cuando ya se sentían gorditos, ya se sentían que eran millonarios y tenían un ejército fuerte. Así nosotros podemos estar viviendo a veces nuestro día a día. Y no es regaño porque ya vi que se borraron varias sonrisas. Aún Jesús lloró sobre Jerusalén. Este texto lo encontramos en Mateo 23:37. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Wow, qué frase tan fuerte. Yo quise defenderte, yo quise abogar por tus hijos y tú no quisiste. Oye, yo no quisiera escuchar eso de Jesucristo viniendo hacia mí cuando llegue ante Él. Yo te quise salvar y te quise sacar de todo eso y tú no quisiste. Yo te quise prosperar y que tuvieras una vida tranquila y tú no quisiste. Yo te quise levantar, que fueras un predicador, un pastor, un maestro, un apóstol, un profeta y tú no quisiste. Wow, está bastante fuerte. Eso significa que Dios puede estar llamando a una persona y esta persona estarse resistiendo. Dios puede estar convenciendo a una persona y esta persona puede estar endureciendo su corazón. Y muchas veces nos pasa cuando andamos en el mundo, que nos pasa algo malo por nuestras propias malas decisiones y luego volteamos con Dios. Ay, Dios, es que mira, ¿por qué permites que me pase esto si yo soy... En nuestro propio entendimiento creemos que somos buenos? Entonces, podemos estar endureciendo nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso, si Dios toca tu corazón, con cualquier predicación, con cualquier tema que escuchemos, aún en tus momentos de intimidad con Dios, responde. Cuando Dios te confronte, arrepiéntete. Cuando Dios te llame, acércate. Cuando Dios te despierte, no vuelvas a dormirte espiritualmente, porque muchas veces nos dejamos envolver. Y ahorita en esta sociedad de la desinformación, que nos
distraen con cosas que podrían parecer bíblicas. Yo he escuchado gente, luego me salen ahí en YouTube, unas personas que son bien conspiranoicas, que no, que el gobierno de Estados Unidos desclasificó el fenómeno ovni, que es porque Jesucristo ya viene, y ponen hasta fechas. Y yo me pongo a pensar, o sea, nos estamos dejando llevar por información alterada, como decían, era leche adulterada, porque puede parecer bíblico, te pueden dar un montón de fundamentos que parecen en la Biblia, pero si no te pones a ver todo lo que dice el texto, te vas a dejar llevar por esos textos. Había un texto que yo malinterpretaba, y no se los voy a decir para que lo utilicen. Creo que está en Proverbios, que dice: beban y de sus problemas no se acuerden más. Se lo mostraba al hermano, lo dice textual. Pero si no nos ponemos a leer el contexto completo de por qué lo estaba diciendo, porque estaba hablando de personas que estaban en el mundo y que estaban quebrantadas, y que eso es lo que ellos dicen. Y muchas veces nosotros agarramos textos y podemos malinterpretarlos y se los hacemos saber a otro. Y así pasa. Entonces, si el día de hoy Dios ya nos ha despertado espiritualmente, no volvamos a creer las mentiras del enemigo. Aquellas mentiras que a veces nos ponen en la mesa y que son tan creíbles que vamos y las agarramos sin preguntar si realmente es lo que quería decir la palabra de Dios. Dice, el problema de muchos no es que Dios no les haya hablado. El problema es que nos acostumbramos a oír la voz de Dios sin obedecer. Y eso está bien crítico, porque muchas veces vivimos así. Ah, sí, Dios, ya escuché, pero déjame, le doy para acá. Y dice Dios, es que mira, este es el camino que te va a llevar a tu propósito, ahí está. Sí, pero es que mira, acá está este adornito. Y así somos. Oímos la voz de Dios, le creemos muchas veces, pero no le obedecemos. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos la razón. Vamos al siguiente punto, porque ya vi que empezaron a agarrar las piedras allá atrás. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Esto lo dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí encontramos el proceso de la fe. Dios habla, el ser humano escucha, la mente comprende, el corazón responde, la voluntad obedece y la fe comienza a crecer. La fe no va a aparecer de una manera mágica. Como les comentaba hace rato, muchas veces se nos dice que si tenemos la fe del tamaño de un grano de mostaza, podemos mover una montaña. Y nosotros decimos, es que mi fe no mueve montañas todavía. Ah, pero entonces sí puede sanar una enfermedad. Si confiamos en Dios, con ese granito de arena de fe que tenemos, podemos cambiar toda nuestra situación. Y ahorita más adelantito vamos a ver cómo nuestra perspectiva y nuestra manera de pensar cambia completamente lo que estamos viviendo. Pero aquí el detalle es aprender a enfocarnos. La fe crece cuando una persona se expone a la palabra de Dios y decide confiar lo que Dios dice. Es por eso que una iglesia que no predica la palabra de Dios produce gente emocional, pero no necesariamente personas de fe. Yo he visto algunas iglesias que no predican completo, como decíamos, el contexto. A nosotros en la escuela de predicadores se nos enseña y se nos invita a investigar el significado de la palabra que estamos diciendo, acerca del contexto, qué más dice la palabra de Dios, qué dice antes y qué dice después del texto, para poder tener una comprensión completa, un panorama completo de qué era lo que Dios quería comunicar en ese momento. Y hay iglesias, no voy a decir nombres porque luego van y les van a ir a decir, nah,
este, pero que agarran un texto solamente y te hacen creer que Dios solamente quiere que seas una persona millonaria, por ejemplo. Sí, Dios quiere que seamos prósperos, se lo prometió al pueblo de Israel y quiere prosperarnos día con día a nosotros, pero primeramente quiere que nuestra fe esté puesta en Él completamente. La fe, cuando una persona se expone crece cuando una persona se expone a la palabra de Dios. La música puede tocar nuestras emociones. Y más cuando cantan esa de en Santiago 1, verso 2. Y luego decimos, sí, Dios quiere que dance en todo momento y aunque haya pruebas, sí, gloria a Dios. Y cuando vienen las pruebas, ya no danzamos. Andamos bien agüitadillos, chale, es que ya se me va a vencer la renta. Es que no, se me viene una tras otra, como les comentaba. Pero entonces, la fe bíblica se alimenta de la palabra de Dios. Mientras nosotros más estamos escudriñando la palabra, leyéndola, más razones encontramos para creerle a Dios, no solamente creer en Dios. No podemos tener una fe fuerte con una dieta espiritual débil. Si nosotros no estamos constantemente yendo a donde está nuestro alimento espiritual, que es la Biblia, vamos a estar creyendo en cualquier cosa y comiendo cualquier cosa del mundo. Entonces el día de hoy, yo no les digo, yo soy el que tiene todas las respuestas, pero Dios sí las tiene. Y nos dejó en su palabra, en la Biblia, todas esas respuestas que podemos estar buscando día a día. A mí me mostraba un pastor en algún momento cómo la palabra de Dios nos habla de agricultura. Nos dice que cuando ve las nubes y todo esto es porque ya viene la lluvia. Y eso es agricultura, es lo que antes usaban para guiarse si ya era momento de sembrar o todavía se esperaban un poquito más. Dios nos enseña acerca de higiene. Si te pones a leer toda la ley mosaica, ahí les daba un montón de reglas de higiene. No porque los quisiera controlar, y yo esto es algo que descubrí hace poco, que toda la ley de Moisés, todas las reglas que le dio, era para bendecirlos, para que tuvieran una vida, pues bien, una vida de acuerdo a lo que Él quería que viviera para poderlos bendecir. Si alimentamos nuestra mente con miedo, en lugar de la palabra de Dios, vamos a tener ansiedad. Si empezamos a alimentarla con queja, en lugar de promesas, vamos a tener amargura. Si empezamos a alimentarla con redes sociales, en lugar de promesas, vamos a tener distracción. Si empezamos a alimentarla con los problemas de nuestro día a día, en lugar de verdad, vamos a vivir gobernados por las circunstancias. Pero cuando la palabra de Dios entra en nuestra mente y baja en nuestro corazón, la fe despierta. La palabra de Dios dice, al enfermo, Dios sigue siendo sanador. Al perdido, Jesucristo salva. Al cansado, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Al que cayó, abogado tenemos para con el Padre. Al que llora, el llanto puede durar una noche, pero en la mañana vendrá alegría. La fe viene cuando la verdad de Dios entra más profundo que las mentiras que nos estaban gobernando. Vamos a hablar un poquito de la mente. El pensamiento positivo. Vamos a hablar aquí con claridad. La mente tiene un poder enorme. Los pensamientos afectan emociones, decisiones y conducta. Muchas veces nosotros queremos hacer lo correcto, pero nuestra mente nos engaña. Nos lleva por otros caminos que parecen rectos, y lo dice la palabra de Dios. En Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que las ama comerá sus frutos. Y en Proverbios 23:7 dice,
porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. La manera en que pensamos influye en la manera en que vivimos. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, las cosas comienzan a pasar. Y aquí vamos a ver unas comparativas. ¿Qué es mejor decir en los momentos de dificultad? ¿Esto me va a destruir? ¿O Dios me dará sabiduría para enfrentar esta situación? Podemos decir, ya no hay esperanza. O todavía no he visto el final de Dios. Hay gente que dice, yo nací para perder. Y si empezamos a decir mejor, soy creación de Dios y Dios tiene un propósito en mi vida. Nuestra mentalidad influye en nuestras respuestas. Y es por eso que nuestra mente y nuestro corazón deben estar llenos de fe. Mientras más nos llenamos de la palabra de Dios, podemos ver que un David, que estaba chaparrito, pudo contra un gigante que estaba bien grandote. Y él ni siquiera armadura llevaba. El otro llevaba una espada y una jabalina. Y David nada más llevaba unas piedras y lo que podemos decir ahorita que era una resortera. Entonces, en Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios no solamente quiere salvar nuestra alma, quiere transformar nuestra manera de pensar. Porque hay personas que vienen a la iglesia, pero siguen viviendo esclavos de algo. Podemos cantar aparentando libertad y seguir pensando como víctimas. Y esto nos da mucho que pensar. En mi caso, había momentos en los que yo estaba sirviendo en la iglesia, pero lo hacía de mala gana. Llegaba el momento en el que decía, ay, es que otra vez me toca estar, a mí me tocaba estar en el estacionamiento acomodando los carros en una iglesia que está aquí en salida, en el crucero de salida a Guadalajara. Y yo decía, es que a mí, ¿por qué me mandan hasta allá afuera? Está el sol. Cuando hay unos arbolitos ahí que tapan completamente el sol. Entonces podemos tener una mala actitud aún al momento de estar dentro de la iglesia. Podemos oír promesas por interpretar todo desde nuestros traumas. Podemos escuchar una predicación y seguir creyendo más en el miedo que en Dios. Aquí hay dos cosas que debemos de separar. El poder de la mente no es lo mismo que la fe bíblica. ¿Y cómo podemos identificar una mente positiva? Una persona que realmente siempre anda sonriendo, pero que no tiene a Cristo en su corazón verdaderamente. Vamos a verlo. La mente nos puede ayudar a resistir. La fe nos conecta con Dios. La mente puede inspirar. La fe nos transforma. La mente puede cambiar nuestros hábitos. La fe cambia nuestro corazón. La mente nos motiva a levantarnos y la fe nos recuerda quién nos levantó. La mente puede decir, voy a seguir adelante, pero la fe dice, voy a seguir adelante porque Dios está conmigo. El poder de la mente tiene límites. La mente puede hacer mucho, pero no lo puede hacer todo. Puede motivar, pero no puede perdonar pecados. Puede inspirar, pero no puede vencer a la muerte. Puede reorganizar malos hábitos, pero no puede regenerar el corazón. Puede ayudarnos a ser disciplinados, pero no puede darnos vida eterna. Puede producir optimismo, pero no puede producir salvación. Hay personas responsables, trabajadoras, puntuales, generosas, nobles, educadas, pero si no tienen fe en nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que no tiene vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo yo soy un camino, soy una opción, soy una idea. No, dijo yo soy el camino. Por eso una persona puede tener una buena actitud y seguir perdida.
puede tener disciplina, pero no redención. Puede tener mucho dinero, pero no paz. Entonces, hay gente que parece feliz, pero no es libre. Parece fuerte, pero está quebrada por dentro. Gente que sonríe en público, pero se rompe en privado. Que tiene logros, pero no tiene paz. Que tiene familia, trabajo y un estatus, pero no disfruta de ellos. Gente que vive afanada por agradar al mundo en lugar de querer agradar a Dios. Dice Romanos 5:1, y ya casi termino. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz verdadera comienza cuando ya no estás enemistado con Dios, porque mientras no venimos a Dios y confiamos plenamente en Él, estamos luchando en nuestro interior entre lo que Dios nos dice y lo que nosotros queremos hacer. La paz verdadera comienza cuando nuestra alma vuelve a casa. La paz verdadera comienza cuando Cristo deja de ser un ideal y se convierte en el Señor de nuestro corazón.